me pastorea, yo voy con Él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con Él hasta el fin. Yo voy con Él, yo voy con Él hasta el fin. Yo voy con Él, yo voy con Él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con Él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con Él hasta el fin. Yo voy con Él, yo voy con Él hasta el fin. Yo voy con Él, yo voy con Él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con Él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con Él hasta el fin. Yo voy con Él, yo voy con Él hasta el fin. Yo voy con Él, yo voy con Él hasta el fin. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo resucitado, buen pastor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, en este cuarto domingo de Pascua de Resurrección, la Iglesia nos pide poner nuestra mirada en Jesucristo como el buen pastor que no solamente cuida sus ovejas, sino que llega a dar la vida por sus ovejas. Vamos a pedir al comenzar esta celebración que Jesucristo, buen pastor, se siga ocupando de todos nosotros sus ovejas, especialmente de las más necesitadas, de los enfermos por esta pandemia, de los enfermos en sentido general y de todos aquellos que están pasando por alguna necesidad. Al comenzar esta celebración, como siempre, acudimos a ese Jesucristo, buen pastor, dispuesto a perdonar siempre, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y la tierra paz a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias, Señor Dios y celestial, Dios Padre poderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado
hecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir en esta Eucaristía por todos los pastores que el Señor ha llamado a su iglesia, que le dé perseverancia y fidelidad, y también por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie, junto con los otros 11 apóstoles, pidió atención y les dirigió la palabra. Sepan con plena seguridad todos los israelitas que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pedro le contestó: conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y además para todos los que llamen al Señor, Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les animaba y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra se bautizaron, y aquel día les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor
preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportan ustedes el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios, pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvió insulto. En su pasión, no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargando con nuestro pecado, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas lo han curado, pues ustedes que andaban antes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardan su vida en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: les aseguro, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guardián, y las ovejas escuchan su voz, y él las va llamando por su nombre, y saca fuera las ovejas. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos.
El ladrón no entra sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, como decíamos al comenzar esta celebración, estamos en el cuarto domingo de Pascua de Resurrección, y este cuarto domingo se denomina el Domingo del Buen Pastor, por las referencias de las lecturas a Jesucristo, Buen Pastor, y él mismo en el Evangelio, como acabamos de escuchar, se define como el verdadero pastor, ese buen pastor. Sabemos por la experiencia de otros países cómo los pastores cuidan de las ovejas. Aquí no tenemos la experiencia del pastoreo de las ovejas, pero sí tenemos la experiencia de los que tienen ganado, los que tienen vacas o algunos que tienen chivos, cabras, algunos ovejos, pues tienen que cuidarlos. ¿Y cómo se cuida? Llevándolo donde hay agua, donde hay buenos pastos, cuidando que si tienen alguna enfermedad, detectarla a tiempo para curarlos y que no afecte a los demás. Y también de algunos depredadores que pueden aparecer y hacerle daño. Y también de los que entran a robar. Sabemos que el robo de ganado pues también es una realidad. Pero al mismo tiempo también el pastor, cuando la oveja o cualquier otro animal que cuida se sale del rebaño, lo sale a buscar, vuelve y lo lleva al rebaño. El pastor tiene que buscar, tiene que corregir también a las ovejas. Y es lo que nosotros encontramos aquí en las lecturas. La primera lectura, Pedro ya se levanta, se pone de pie y habla con sinceridad a las personas. Les está diciendo, primero, el error que cometieron. Ustedes crucificaron a Jesús, ustedes lo mataron, pero ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo constituyó el Mesías. Le está primero señalándole su pecado. Y cuando ellos reaccionan con humildad, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Pedro también les dice, bueno, este es el camino. Que ustedes se conviertan, que ustedes crean y vuelvan al verdadero camino. Y en la segunda lectura, pues también la carta de Pedro está hablando de ese Jesucristo que no cometió pecado, pero fue sometido a toda esa situación hasta que lo mataron en el leño. Y después le dice, pero ustedes que andaban antes como oveja descarriada, ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Lo importante ahora es ese cambio que ustedes tienen. Nosotros hoy más que nunca debemos poner nuestra mirada en ese Jesucristo, buen pastor. Poner nuestra mirada para pedir en esta situación difícil, triste que estamos viviendo, pedir que ese buen pastor venga en nuestro auxilio, que nos cuide, que nos llene de esperanza, que nos llene de fortaleza, que nos conduzca siempre por el camino que nos señala que vamos a superar esto con su ayuda. Que más que nunca nosotros volvamos de nuevo a los mandamientos de ese Jesucristo, buen pastor, para poder seguir en la línea de la conversión, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, buen pastor, siguiendo las enseñanzas del Evangelio. Acudimos a Él, nos refugiamos en Él, pero también tenemos que reconocer que muchas veces por nuestra debilidad nos apartamos
de los mandamientos de ese buen pastor, que de alguna manera no somos buenas ovejas, nos vamos por ahí, por el camino equivocado. ¿Y qué hace Jesús? Siempre nos busca y siempre está dispuesto a aceptarnos en el rebaño cuando nosotros volvemos arrepentidos. Entonces, esta fiesta de Jesucristo, buen pastor, tiene ese doble sentido. Nos refugiamos en Él, nos abrazamos, dejamos que Él nos abrace como sus ovejas, con su amor, con su bondad, con su misericordia. En medio de la inseguridad que estamos viviendo por la pandemia, buscar ese refugio en Él, sentir esa seguridad, sentir ese consuelo en todas las dimensiones. Los enfermos que están afectados, que sientan ese amor y ese calor de Jesucristo, buen pastor, que les acompaña en medio de su situación de enfermedad. Los que han perdido seres queridos, Jesucristo, buen pastor, viene también como bálsamo a consolarlos, a llenarlos de fortaleza. Y nosotros, que estamos cuidándonos, que estamos guardando esta cuarentena con la ventaja que tiene, pero también con las situaciones de incomodidad, de aburrimiento, todas esas consecuencias que a veces se hace difícil seguir en este tenor, pues también Jesucristo, buen pastor, que venga en nuestra ayuda y nos ayude a resistir, a seguir caminando en la obediencia, en el cuidado propio y en el cuidado de los demás. Que sintamos esa protección, ese refugio en Él. Y la otra dimensión también es, como les decía hace un momento, preguntarnos si aceptamos a Jesucristo, buen pastor, en nuestra vida. ¿Somos nosotros ovejas obedientes a Él? Dice el Evangelio que las ovejas que lo conocen escuchan su voz y van detrás de Él. No siguen a un extraño. Habla aquí de la obediencia de las ovejas. Nosotros que somos sus ovejas, podemos decir que somos obedientes a Jesucristo, obedientes a los mandamientos de Dios, obediente a lo que se plantea en el Evangelio. Tratamos de vivir esa vida cristiana que en estos días se va reflejando en esa iglesia naciente a través de los hechos de los apóstoles. Entonces, mis hermanos y hermanas, demos gracias a Dios porque tenemos a ese Jesucristo, buen pastor. Sigamos confiando en Él, sigamos refugiándonos en Él, sigamos buscando la fortaleza en Él, la esperanza, la seguridad en Él. Pero también preguntémonos si estamos correspondiéndole adecuadamente, siendo obediente y viviendo la vida cristiana que Él nos enseñó. Que ese Jesucristo, buen pastor, también siga suscitando muchos pastores en su iglesia. Hoy de manera especial se pide por las vocaciones sacerdotales y religiosas, que siga suscitando pastores que cuiden su rebaño. Y a los que ya estamos, que nos siga dando el don de la perseverancia, el don de la fidelidad, el don de la bondad. Que en la iglesia las ovejas, los fieles, puedan encontrar siempre en sus pastores hombres que en medio de su debilidad muchas veces siempre estén dispuestos a servir, a acoger, a ayudar, a brindar siempre lo que a través de ellos Dios quiere darnos,
su amor, su perdón, su misericordia, su consuelo. Que Jesucristo, buen pastor, en este domingo y siempre nos abrace con su amor y su misericordia, especialmente a los que están enfermos, a los que están pasando por situaciones de pena, de la pérdida de sus familiares, a los que tienen dificultades económicas, a los que por su debilidad sienten que ya no pueden seguir en esta situación. Que a todos Él nos llene de su consuelo y de su fortaleza. Amén. Amén. Mis hermanos y hermanas, reafirmemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con fe y esperanza dirijamos nuestras necesidades a Jesucristo, buen pastor. Para que el Papa, los obispos y todos los que tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de Cristo, que está en medio de nosotros como el que sirve, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes, en sus deliberaciones y decisiones, estén siempre atentos a las necesidades de sus pueblos, recogiendo sus justas aspiraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros jóvenes y los de los países de misión no tengan miedo a ser llamados por Dios y siguiendo el ejemplo de los apóstoles, respondan con confianza y firmeza a la vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros que vemos esta transmisión sigamos con plena fidelidad y confianza a Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro auténtico pastor y que solo por Él podemos llegar al Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, especialmente por los afectados por el COVID-19, para que el Señor les dé pronto la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los difuntos, especialmente nuestros familiares y amigos fallecidos recientemente, para que el Señor los tenga en el descanso eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que este día de Jesucristo, buen pastor, el Espíritu Santo nos ayude a ser fieles, a ser obedientes a ese buen pastor que quiere conducirnos por el camino de la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, en tu bondad y en tu misericordia nuestras necesidades por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor.
es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Mis hermanos y hermanas, recen para que este sacrificio mío y de ustedes sea aceptado por Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales que actualizan continuamente la obra de tu redención, que sean para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolada. Porque por Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan
Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo, buen pastor, ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Especialmente pedimos por nuestro diácono Antonio Vargas, recientemente cumplió un mes de fallecido. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 aleluya, amén, aleluya, amén, amén, amén. Mis hermanos y hermanas, el amor de Dios derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos ha dado, nos haga decir con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un saludo de paz a la distancia y a los presentes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz. Mis hermanos y hermanas, este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos invita a participar de esta mesa. Dichoso nosotros si aceptamos su invitación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos recogemos ahora en oración para pedir a Jesucristo que lo podamos recibir espiritualmente a través de la fe. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas, ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor. Al redil del cielo se entra por la puerta, si es por otra parte eres un ladrón. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas, ellas conocen mi voz, es
es la voz de su pastor. El que viene hacia mí tendrá vida abundante. Yo mi vida entregaré por las redes del redil. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas, ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, les sigo invitando a que mantengan la comunicación los unos con los otros, los miembros de los grupos, de las comunidades, en esas reuniones que gracias a Dios podemos tener a nivel virtual, aplicaciones que nos ayudan cada uno desde su casa a unirnos en oración, a unirnos pues también en reflexión, que no se pierda la comunicación, y también poner atención de manera especial a los hermanos y hermanas que viven solos, que están enfermos, para que también ahí la atención pues sea más propia a esos hermanos y hermanas. Y continuar siendo obedientes a las autoridades sanitarias, a las autoridades civiles, manteniéndonos en nuestras casas hasta que con la ayuda de Dios podamos superar esta situación. Sé que todos ya quisiéramos volver a lo que llamamos nuestra normalidad. Estamos cansados de estar en la casa o de la misma situación. Pero, como decimos en el campo, el que aguanta lo mucho, aguanta lo poco. Así es que esperamos que nos quede poco. Vamos a seguir siendo obedientes, vamos a seguir cuidándonos y vamos a seguir cuidando, orando insistentemente para que pronto nos podamos ver libres de esta situación y podamos llegar a la alegría del reencuentro, que es nuestra esperanza. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición de Dios. El Dios que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y adoptado como hijos, los llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo, por sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Que el Señor bendiga grandemente a todos los que han cumplido años y le dé una larga vida en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, continúen en paz. Demos gracias a Dios. En la mañana de resurrección caminan al sepulcro donde está el Redentor. Se preguntan al marchar, ¿quién moverá, quién abrirá la tumba donde está el Señor? El Señor nuestro Dios resucitó,
aleluya, aleluya, aleluya. En la mañana de resurrección vivimos esperanza de un futuro mejor. Ser testigos del Señor exige cambiar, exige luchar por un mundo de justicia y paz. El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya.